Bueno, jóvenes, yo creo que podemos continuar. ¿Se ve la pizarra? Sí, ingeniero, se ve. Bueno, vamos a continuar con el capítulo dinámica de un cuerpo rígido. Y como ustedes ya saben, simplemente lo que se tiene que hacer es aplicar las leyes de conservación. Entonces vamos a empezar con la ley de conservación de la energía. Entonces hoy se va a ver ley de conservación de la energía. Bien, si ustedes recuerdan de dinámica de un sistema de partículas, cuando uno tiene un cuerpo rígido que se mueve con respecto a un sistema de referencia inercial, definido por la base vectorial IJK, X y Z, y aquí se tiene el observador O. Bueno, el cuerpo rígido, que tendrá un centro de masa, como ustedes saben, porque ya se ha hecho el análisis, tendrá su propio sistema de referencia y el observador O' coincidirá con el centro de masa. Y se escoge el sistema de referencia móvil X', Y', Z', coincidente con los ejes principales de inercia. Entonces aquí uno tendrá K', J' e I'. Bien, entonces, cuando esto es así, es decir, los ejes X', Y' y Z' son ejes principales de inercia. ¿Y por qué se escoge los ejes X', Y', Z' con los ejes principales de inercia? Bueno, para simplificar el cálculo. Si ustedes recuerdan de la clase pasada, la matriz de inercia J se puede expresar como J con respecto al eje X', JX', Y', y JX', Z', JI'X', donde estos momentos de inercia son iguales porque el producto conmutativo aplica en la integral. Y aquí se tendrá JI', Z', y finalmente se tiene J, Z'X', J, Z'Y', y J, Z'. Y esta es la matriz de inercia genérica. Bien, y ustedes también ya saben, porque se estudió la clase pasada, que esta matriz es simétrica con respecto a la diagonal principal. Es decir, los términos que están por encima de la diagonal principal son iguales a los términos que están abajo. Es decir, este término es igual a este término es igual a este, es simétrica con respecto a la diagonal principal. Ahora, también la clase pasada se vio que si se escoge como sistema de referencia ejes de simetría, o finalmente si no existen ejes de simetría, se diagonaliza la matriz de inercia o diagonalización de la matriz de inercia, diagonalización
de la matriz de inercia es la opción 1, es escoger eje de simetría. O 2, diagonalizar la matriz cuando no hay eje de simetría. Bueno, cuando eso sucede, entonces esta matriz se simplifica, los momentos centrífugos se hacen cero. Eso se vio, lo vieron. Deberían haberlo visto en teoría de las estructuras isostáticas y se vio la clase pasada con el resumen que se hizo y el repaso que se hizo de la teoría de momentos de inercia. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces, si ahora se recuerda que un cuerpo rígido no es otra cosa que un cuerpo rígido, es un sistema de partículas. Es un sistema de partículas. ¿Cuántas partículas? Infinitas partículas, vinculadas entre sí con la condición cinemática de rigidez, es decir, que la distancia entre dos puntos cualesquiera es una constante para todo tiempo. Entonces, el teorema trabajo-energía cinética para un sistema de partículas sigue siendo válido. Entonces, ¿qué dice el teorema trabajo-energía cinética? Que el cambio en la energía cinética del sistema de partículas donde E sub C es igual a E sub K, es la notación, son sinónimos, acostúmbrense a leer lo mismo. Va a ser igual al trabajo realizado por las fuerzas externas más el trabajo realizado por las fuerzas internas. Bien, eso es lo que dice el teorema trabajo-energía cinética para un sistema de partículas. Bien, pero como el cuerpo es rígido, la hipótesis es cuerpo rígido y eso implica que la distancia entre dos puntos cualesquiera es una constante para todo tiempo. Esto implica que este trabajo vale cero. O sea, las fuerzas internas no pueden realizar trabajo porque no hay deformaciones, no hay desplazamiento. Por lo tanto, para un cuerpo rígido se cumple la condición de que delta sub T o delta E sub K o delta E sub C, la nomenclatura es indiferente, es igual a W. Es decir, que el cambio en la energía cinética es igual al trabajo realizado por las fuerzas externas. ¿Se entendió? Es decir, que si uno tiene un cuerpo rígido como este, que está sometido a un conjunto de fuerzas F1, F2, F sub J, muy bien, esas fuerzas realizan un trabajo y ese trabajo, el trabajo realizado por esas fuerzas es el que genera el cambio en la energía cinética del cuerpo rígido. No cambió nada. Y se obtuvo la expresión a partir de la fórmula que se dedujo de manera extensiva para un sistema de partículas, recordando que se cumple esta condición. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bueno, entonces, si ahora se sigue, si ahora uno sigue con el análisis, la pregunta es, ¿cuánto vale la energía cinética para un cuerpo rígido? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale? Bueno, ya ustedes saben que el movimiento de un cuerpo rígido, por muy complicado que sea, va a ser posible reducirlo a un movimiento de traslación más un movimiento de rotación. Por lo tanto, como la energía cinética es una magnitud, la energía es una magnitud escalar, la energía cinética tendrá que ser la asociada al movimiento de traslación y al movimiento de rotación. Bien, bueno, con ese análisis, con ese concepto, todo el problema se reduce ahora a encontrar cuánto vale la energía cinética de un cuerpo rígido.
Bueno, entonces, si se tiene el movimiento referido a un sistema inercial, I, J y K, y aquí se tiene el cuerpo rígido con su centro de masa, y el sistema móvil es un sistema de ejes principales de inercia, ¿no? Entonces X', Y', Z', un diferencial de masa como este, se puede identificar con el vector R, pero del centro de masa también se lo puede identificar con el vector R'. Y O identifica al centro de masa con el vector RCM. Y se forma el triángulo vectorial que es sombreado. Entonces, R es igual a R' más RCM. O también B es igual a B' más B sub CM. Pero B sub' es el movimiento relativo del diferencial de masa respecto de C sub M. O sea que si el cuerpo rígido aquí tiene una velocidad omega, está rotando con velocidad omega, esto valdrá omega vector R'. O sea que esto va a ser B sub CM, o sea, la traslación, la velocidad de traslación del centro de masa y por la condición cinemática de rigidez, la velocidad de traslación de cualquier otro punto es la misma, son vectores paralelos, más el efecto de la rotación del punto del diferencial de masa con respecto al centro de masa. Entonces, el diferencial de energía cinética será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero esta velocidad es el módulo al cuadrado. Es el módulo, o sea que esto será un medio del diferencial de masa por esto al cuadrado, es decir, este módulo al cuadrado, o sea, BCM al cuadrado más 2BCM por el módulo de este producto vectorial más este módulo al cuadrado. Es decir, entonces si uno quiere obtener la energía cinética, uno integra a toda la masa. Uno suma las energías cinéticas de cada una de las masitas. Es decir, la energía cinética o también T o también E sub K, dependiendo de la literatura que uno, el libro que uno tome, será la integral a toda la masa de un medio. Y como la integral de una suma, la suma de las integrales, será de BCM al cuadrado, diferencial de masa, más un medio de la integral a toda la masa de 2BCM por omega vector R', más diferencial de masa, más la integral a toda la masa, más la integral a toda la masa, ¿de quién? Del último término, es decir, un medio de omega vector R', el módulo al cuadrado diferencial de masa. Bueno, la velocidad del centro de masa, si este es el cuerpo rígido y esta es su velocidad, todas las velocidades, la velocidad del centro de masa, que es esta, la velocidad del centro de masa, es la misma para cualquier punto. Entonces, esto es una constante y sale fuera de la integral. Entonces, me queda que la integral, la energía cinética, será un medio de la velocidad del centro de masa al cuadrado de la integral a toda la masa del diferencial de masa, es decir, la masa. Más este 2 con este 2, otra vez esto puede salir y queda BCM de la integral,
Pero esto es B'. Esto es el módulo de B', diferencial de masa. Y por definición de centro de masa, ¿cuánto vale esto? Vale 0. Vale 0. Por definición de centro de masa, para un sistema de partículas, esta integral vale 0, porque estoy ponderando las velocidades con respecto al centro de masa. Y finalmente se tiene más 1/2 de la integral del módulo de omega R', diferencial de masa, o sea que la energía cinética es 1/2 de la masa de todo el cuerpo rígido por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Este término es 0 más 1/2 de la integral a toda la masa del módulo de omega vector R' al cuadrado diferencial de masa. Bien, ¿esto qué es? Es la velocidad, es la energía cinética de traslación. Es como si toda la masa estuviera concentrada en el centro de masa. ¿Y cuánto vale esa energía? La energía cinética de traslación. ¿Y esto qué es? Es la energía cinética de rotación. O sea que la energía cinética va a ser la suma de la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación. ¿Se entendió? Sí, Inge. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sí, no se entendió. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué queda por resolver? Queda por resolver esta integral. Entonces, bueno, veamos qué da esto. Si ustedes desarrollan esto, omega si uno hace omega vector R', este producto vectorial será entonces será la componente en X de la velocidad angular según estamos en el sistema móvil, ¿no? Y luego se tendrá X', Y Z'. Bueno, ¿y esto qué es? Es el módulo, o sea, esto tendrá una componente en Y', más una componente en J', más una componente en K'. Aquí no hay ningún misterio. Y luego, ¿qué hago? Saco el módulo, o sea, esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Bueno, jóvenes, ¿y eso qué va a dar? Esas integrales son los momentos de inercia. Entonces, en el apunte está el desarrollo detallado, y al final uno obtiene la siguiente expresión. Les dejo el álgebra porque es muy simple. Es simplemente escribir y sumar las integrales y ya está. Entonces queda que la energía cinética T se puede expresar como 1/2 de mv cm al cuadrado más 1/2 de jx' por omega y al cuadrado más 1/2 de j' por omega y' al cuadrado más 1/2 de jz' por omega z' al cuadrado, y luego resta, si ustedes se fijan, restan los productos cruzados, o sea, menos jx' y' por omega x' omega y', menos jx' z' por omega y' omega z', menos jy' z' por omega y' omega z'. Y esa es la expresión general. O sea que
Miren qué interesante. Quiero que se entienda el concepto físico y no se pierdan en la matemática que no tiene mucha complicación. La energía cinética es la energía cinética de traslación, más todo esto que es la energía cinética de rotación. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Bien, ahora, esta energía cinética de rotación, fíjense que vale 1/2 de J por omega cuadrado. 1/2 de J en X por omega en X al cuadrado, más 1/2 de J en Y por omega Y al cuadrado, más 1/2 de J en Z por omega Z al cuadrado. Menos J por omega al cuadrado. Es decir, pero estos son los momentos centrífugos. O sea que la expresión general incluye los términos de la diagonal principal más los términos que no están en la diagonal principal. ¿De acuerdo? Y fíjense por qué desaparece aquí 1/2, porque está 2 veces. 1/2 más 1/2 vale 1. 1/2 porque yo tengo en la matriz, tengo X', Y', y tengo Y', X'. ¿Se entiende? Por eso es que no aparece el 1/2. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí. Porque 1/2 más 1/2 es 1. Bien, ahora, la clase pasada se hizo todo un análisis para demostrar que uno escoge ejes de simetría. ¿Justamente para qué? Para que el tensor de inercia no tenga momentos centrífugos. Entonces, cuando el sistema de referencia son ejes principales de inercia, cuando hay ejes principales de inercia, entonces la energía cinética va a ser la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación. ¿Y cuánto vale la energía cinética de rotación? Bueno, vale esto. Vale esto. Miren qué interesante. ¿Por qué los otros términos cuánto valen? Vale 0. Cuando hay ejes principales de inercia, la matriz de inercia se escribe como Jx', 0, 0. Entonces, como estos ceros están aquí, vienen acá y solamente queda este término. ¿Se entendió? O sea que, jóvenes, si ustedes quieren, esto se puede expresar de esta forma. La energía cinética va a ser 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 de J por omega al cuadrado. Donde este término va a depender de si existen, va a depender de cómo es si existen términos o no. Es decir, esto va a ser la suma de 1/2, bueno, lo que escribí aquí, no lo voy a escribir de nuevo. Pero lo que quiero expresar es que conceptualmente el 1/2 es el 1/2. La masa está representada por ¿quién? Por el momento de inercia. O sea, la masa es a la traslación lo que el momento de inercia es a la rotación. Y la velocidad al cuadrado es la velocidad angular al cuadrado. O sea que masa J, velocidad omega, y el concepto es el mismo. Y hay que tomar en cuenta todos los aportes, la rotación en X, la rotación en Y y la rotación en Z. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? ¿No se entendió? Sí, ingeniero. Todo claro. Es muy simple. O sea, y no se tienen que dejar ganar con las matemáticas. Bien. Bueno, entonces, si ahora omega, si ahora uno tiene movimiento plano, si uno tiene movimiento rígido plano, entonces, si el movimiento es plano, de una placa, por ejemplo, que está rotando,
con respecto, entonces es omega z prima. Entonces omega será 0 según I prima más 0 según J prima más omega z prima según K prima. Entonces, cuando esto sucede, la energía cinética, o T, ¿cuánto vale? Por supuesto, si esto es el centro de masa y tiene una velocidad del centro de masa, esto será un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio en X0, en Y0, entonces será JZ' por omega Z' al cuadrado. Y ahí termina. ¿Se entendió? Entonces, la energía cinética es la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación. Bien, entonces, ¿qué dice el teorema de trabajo-energía cinética? Muy bien. Dice que el cambio en la energía cinética es igual al trabajo realizado por las fuerzas externas o los momentos externos. Entonces, esto puede ser por fuerzas o por momentos. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza será la integral de F escalar diferencial de S a toda la trayectoria. Más, en el caso de un momento, no es fuerza por distancia, sino que es momento escalar giro a toda la trayectoria. Entonces, esta expresión pasa a ser la suma de los trabajos de fuerzas y la suma de los trabajos de los momentos. Entonces, si la placa gira un ángulo θ cuando se aplica un momento, el trabajo realizado vale ¿cuánto? M por θ. Bien. Bueno, siempre producto escalar, ¿no? Siempre producto escalar. Y cuando es una fuerza, ya lo hemos estudiado hasta el cansancio. Entonces, en definitiva, jóvenes, en definitiva, para un cuerpo rígido, se puede escribir que el cambio en la energía cinética es igual al trabajo. Bien, pero la energía cinética se expresa como la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación, que con respecto a ejes principales de inercia, que es lo que uno siempre selecciona para poder trabajar, ya sean ejes de simetría, o si no existen ejes de simetría, se diagonaliza la matriz de inercia, entonces, más un medio de JZ por... Y los otros términos son cero, porque uno siempre escoge los ejes principales de inercia, ejes principales de inercia. ¿No? Eso vale T. ¿Y cuánto vale W? Bueno, el W vale el trabajo realizado por las fuerzas a lo largo de la trayectoria, más, o la suma de estos trabajos, más la suma de los trabajos realizados por los momentos. Entonces, no se olviden que en este caso, fuerza por distancia, momento por ángulo, esto también es un trabajo. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. ¿Alguna duda con respecto a este tema? Y para el movimiento plano, esta expresión directamente termina en el movimiento plano, movimiento rígido plano. Esta expresión termina siendo la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación, que es la expresión que uno ve en física básica. Y si no lo vieron, lo están viendo ahora completo. Este es el caso general y este es el caso de movimiento rígido plano. Energía cinética de traslación más energía cinética de rotación. No se olviden que estos son los momentos de inercia con respecto a los ejes de rotación. ¿Y qué ejes de rotación? Los ejes principales de inercia, que son o ejes de simetría o los ejes principales que uno define de manera tal que la matriz sea diagonal. O sea, uno diagonaliza la matriz, encuentra los autovectores, los autovalores que producen los autovectores que permiten diagonalizar la matriz de inercia, es decir, rotar el sistema de referencia de manera tal de anular los momentos centrífugos. ¿Se entendió? Ingeniero. Bueno, jóvenes, este tema es cortito, conservación de la energía. Aquí no hay mucho misterio. Si esto se entendió,
Lo que tienen que hacer ahora es para la próxima clase, que va a ser el jueves, esto trabajarlo bien, con papel y lápiz. Lo trabajan bien, con papel y lápiz. Y la clase que viene vamos a dar, fíjense, conservación de la cantidad de movimiento ya se vio, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración del centro de masa. Fue el primer capítulo de dinámica del cuerpo rígido. Luego se hizo un repaso de momentos de inercia, porque se usa para conservación de la energía y para conservación del momento angular. Bueno, hoy hemos dado conservación de la energía, dinámica de un cuerpo rígido, conservación de la energía. Bien, vamos a parar ahí para separar y para que ustedes puedan ir digiriendo esto de a poco. La clase que viene, que va a ser un poquito más larga, vamos a dar conservación del momento angular. Es decir, el análisis de la rotación del cuerpo rígido con respecto a su centro de masa. ¿Se entendió? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, es clave que vayan siguiendo el apunte y vayan desarrollando esto de a poquito, porque si no, es complicado. Yo podría dar hoy día también conservación del momento angular, pero prefiero que darles la oportunidad de que desarrollen esto en sus mentes mañana y pasado, y el jueves vemos conservación del momento angular. ¿Bien? Listo, ingeniero. Está bien, está bien, Inge. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Hasta luego, Inge. Luego, ingeniero. Hasta luego.